Viernes 18 de agosto del 2023, hoy cambié un poco la estructura de mi semana de entrenamiento, salí en solitario en viernes, que no es lo usual en mí, porque yo suelo pedalear los martes, miércoles y jueves, pero salí a hacer una sesión, digamos, de zona 4, zona 5, estímulos de zona 4, zona 5, hice 4 series de 6 minutos, a una intensidad un poco por encima de mi FTP, con acelerones sí mucho más fuertes, ¿no? Fue una sesión dura, pero la verdad es que me sentí bastante bien, con buenas piernas, ¿no? Es un entrenamiento de alta intensidad que tiene como objetivo pues utilizar mucho glucógeno, generar lactato, reciclarlo. Es decir, no es un entrenamiento pues de endurance, ni de zona 2, ni de oxidación de grasas, ni nada de eso, ¿no? Sino es todo lo opuesto, ¿no? Entonces yo quería aprovechar ese entrenamiento para hablar de dos temas que me habían comentado. El primero es el VO2 máximo o consumo máximo de oxígeno, que tengo varios amigos que están preocupados porque no les mejora, dicen, ¿no? En el Garmin no les está mejorando el número. Y el segundo tema es la oxidación de grasas, que es algo que me lo comentó la televidente Ro hace unos días. Ahí en el Instagram me hizo un comentario. Creo que había puesto yo una historia sobre este tema, entonces me dijo que sería pertinente hablar de eso en los entrenamientos, ¿no? Aquí en el YouTube. Entonces, bueno, empezando por el primer punto, el VO2 max, ya todos sabemos qué cosa es, pues es una variable fisiológica, la capacidad de procesar oxígeno para generar energía cuando estamos haciendo deporte. Se mide en mililitros por kilogramo por minuto, al menos es lo más usual, y podemos decir pues que una persona sedentaria debe tener un número aproximado entre 30 a 40, un deportista de nivel medio en algo de 50, y ya un élite como un ciclista profesional, por ejemplo, como Pogačar, como Vingegaard, ya gente que anda por los 90 más o menos, ¿no? Depende en gran parte de la genética, o sea, es algo que se puede mejorar con el entrenamiento, sí, pero en pequeños porcentajes nada más, ¿no? Y vendría a ser, pues, si hacemos un paralelo, es como si fuera el motor de una persona, ¿no? O sea, hay gente que tiene motor pequeñito, como de un tico, hay gente que tiene motor enorme, como un Fórmula 1, como el RB19 de Verstappen, que gana todas las carreras. Entonces hay diferencias, obviamente son ejemplos exagerados, pero más o menos eso ocurre también con el cuerpo humano. Entonces la preocupación de mis amigos y algunos pupilos también era de que están entrenando y ven que no les sube el VO2 máximo del reloj, ¿no? Entonces se preocupan porque piensan que es un problema, pero en realidad pues no necesariamente, ¿no? O sea, primero se refieren a la cifra que les da el reloj, el Garmin, y el Garmin hace una estimación, no puede medir el VO2 máximo de una persona, hace una estimación que está basada en la edad, en el sexo, en la talla, y ya si hablamos de los entrenamientos, ve la velocidad o la potencia a la cual nos desplazamos, las pulsaciones que conseguimos y la duración de un determinado esfuerzo. Entonces con todo eso hace una regla de 3 en base a una tabla pues de datos generales de una población, y nos dice, ¿no? De tal persona entonces tiene o debe tener un VO2 max de tal número, ¿no? Entonces en realidad no es un problema que no esté subiendo el VO2 máximo, porque al final todo depende pues de cuál es el contexto en el que se encuentra el deportista. En primer lugar, si es una variable fisiológica que depende en gran parte de la genética, pues es normal no ver grandes cambios, ¿no? El reloj, si no está viendo esfuerzos altos, si ve que no hacemos series, entonces obviamente va a decirnos que nuestro VO2 máximo no está subiendo, no está mejorando y está estable, ¿no? Entonces, si queremos, digamos, que suba, entre comillas, si queremos engañar al reloj para sentirnos mejor, ¿no? Es muy fácil, pues hacemos un montón de series de alta intensidad durante varios días, varias semanas, varios meses inclusive. Nos ponemos a correr a 4 el kilómetro o hacemos series a 350 vatios. Entonces el reloj va a ver esos datos y va a decir, esta persona está mejorando su VO2 max. Pero todo lo anterior no necesariamente pues es lo que cualquier atleta necesita. O sea, esto depende pues del contexto, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Si tenemos a un deportista novato que recién empieza a hacer deporte, a correr o a pedalear, y lleva 4 o 5 meses iniciándose en el deporte, esa persona no necesita hacer un montón de series, obviamente. Lo que necesita hacer es un montón de trabajo aeróbico, hacer muchos kilómetros de baja intensidad para que mejore su capacidad aeróbica en general y de esa manera pueda progresar, ¿no? Entonces, otro ejemplo, el ejemplo opuesto, un atleta que ya entrena mucho tiempo, lleva una programación estructurada, domina su deporte, se está preparando para una carrera y hacia el final de esa preparación tiene entrenamientos de alta intensidad, de zona 5, VO2 máximo, empieza a ir un poco más rápido o aplica más vatios en la bici, entonces es lógico que el reloj empiece a detectar que ha mejorado ligeramente su VO2 máximo. Y eso es lógico, está bien porque encaja en el contexto de este atleta, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo y de manera progresiva está utilizando la alta intensidad para conseguir ciertas mejoras. Entonces todo va a depender pues del contexto del atleta. O sea,
el número y sobre todo el concepto del VO2 máximo creo que es algo que hay que entenderlo muy bien para que la métrica sea de utilidad en el reloj, ¿no? Pero yo, en mi opinión, diría que esta funcionalidad que tienen los Garmin o cualquier otro reloj no es de gran utilidad, porque yo siento que más confunden a los atletas que otra cosa, ¿no? Y les hace creer que están estancados o que no están progresando cuando su entrenamiento quizás no necesite este tipo de estímulos, ¿no? Y aquí viene la relación con el segundo tema, que es la oxidación de grasas que planteaba la televidente Robert. La oxidación de grasas pues es el proceso fisiológico por el cual el cuerpo utiliza grasas como fuente de energía durante el ejercicio, y en líneas generales podemos decir pues que a baja intensidad nuestro cuerpo va a utilizar muchas grasas y muy poco glucógeno para generar energía, y a muy alta intensidad pasa lo contrario, mucho glucógeno, poca grasa, ¿no? Pero esto es en términos generales, ¿no? Porque esa proporción de grasa-glucógeno depende de varios factores, ¿no? Si estamos hablando de pleno entrenamiento, va a depender de la duración del ejercicio y de la intensidad también, pero hay otras cosas que intervienen, como la nutrición, o sea, todo lo que comemos durante el día tiene que ver. Y el entrenamiento en general de un atleta también tiene que ver para determinar si es que un atleta oxida mucha grasa o no. Entonces, por ejemplo, una persona sedentaria, ¿no? O que tiene muy poco entrenamiento, basta que se ponga a caminar o a trotar muy fácil o a pedalear en la bici muy fácil y ya su cuerpo va a utilizar grasa, sí, pero una proporción bastante considerable de glucógeno también. Pero si nos vamos al otro extremo, un deportista de élite, un pro del ciclismo o del atletismo, vamos a ver que ellos a altos ritmos van a ser todavía muy oxidativos, o sea, van a quemar mucha grasa. O sea, por ejemplo, si hablamos de un corredor, ¿no? Alguien que esté corriendo a 3:40, 3:50 kilómetros, es decir, muy rápido, pero un pro a esos ritmos todavía está siendo muy oxidativo, usa mucha grasa y poco glucógeno. O un ciclista, ¿no? Por ejemplo, Contador, cuando ponía sus datos, o cualquiera de los que vemos ahorita, Pogačar o Vingegaard, ¿no? Son gente que hasta los 320, 330 vatios están consumiendo solamente grasas, ¿no? O sea, están yendo cómodos, fácil, en zona 2. Entonces, el objetivo de cualquier deportista de resistencia, como los corredores, los ciclistas, debería ser mejorar su oxidación de grasas, ¿no? Y no tanto pensar en que le suba el número del VO2 en el reloj, ¿no? Porque la oxidación de grasas es lo que nos permite tener más margen de mejora. Es cierto que es algo que toma más tiempo, es de largo plazo, pero si un deportista quiere progresar, tiene que hacer este trabajo, ¿no? Ahora, si uno no quiere progresar y solo usa el deporte como diversión, como entretenimiento, está bien, pues, ¿no? O sea, basta con que uno salga a pedalear y ya está, ¿no? Pero la oxidación de grasas es algo que sí se mejora pues con la nutrición en parte, pero también con el entrenamiento. O sea, lo que está tan de moda ahora últimamente, hablar de la zona 2, que en realidad no es que esté de moda, o sea, siempre ha sido la base del entrenamiento, hacer zona 2 o tener esfuerzos largos, prolongados de baja intensidad. O si hablamos del running, pues correr ISIS o MAF o como se le quiera llamar al final, es todo lo mismo, es entrenar a baja intensidad para que el cuerpo aprenda y sea más eficiente a oxidar las grasas. No quiero decir que sea lo único que hay que hacer, ¿no? Obviamente hay que combinar distintos estímulos, pero un deporte de resistencia se basa en el trabajo aeróbico siempre. O sea, los vatios en el ciclismo no aparecen del gimnasio como algunas personas creen, ¿no? Ni aparecen de los trabajos de alta intensidad solamente, ¿no? No aparecen de mejorar la capacidad del cuerpo para oxidar grasa, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces yo veo pues algunos ejemplos. Veo un corredor el otro día ahí en el Instagram, un corredor que hacía su test de 10 kilómetros a 5 el kilómetro, pero cuando salía a hacer sus fondos los hacía a 5:40. Eso por proporciones nomás pues no me parece que sea la intensidad más adecuada para un fondo. Debería ir más lento ese corredor, ¿no? Lo mismo con ciclistas que tienen un FTP de 200 vatios y dicen que van cómodos y fácil a 160 vatios. De nuevo, o sea, por proporciones es una intensidad muy alta para hacer el trabajo aeróbico. Entonces yo creo que esto es quizás lo más importante en el deporte de resistencia, entender bien este concepto porque es el que nos hace mejorar en el largo plazo. Bueno, ese fue el entrenamiento de hoy. La verdad que me sentí con buenas piernas y la próxima semana ya sí me la tomo más tranquila porque ya viene la carrera del 10K de la media de Lima. Ahora sí, a la casa y a trabajar.